Siguiente. En este caso dice con respecto a la médula espinal. Me pide que marque lo que es correcto. O sea que hay más incorrectas que correctas. Nacho me pone, posee intumescencia cervical y lumbosacra. Esa sería la correcta, que sería la C. O sea, yo tengo una intumescencia, que sería ese ensanchamiento, que es a partir del ingreso o la relación que tiene con el plexo braquial, y lumbosacra con el plexo lumbosacro. Este ensanchamiento, lumbo, es violeta, azul o celeste, sería el sacro y el cono, ¿sí? O sea que este sería el lumbosacro y el otro se llama entumescencia cervical. Bien, así que esa sería la correcta. Posee dos intumescencias, cervical y lumbosacra. Brenda me puso lo de las intumescencias, Nadia puso la C, Kiabet la C, Oni me puso la B. Dice, el surco posterolateral representa el punto de entrada de las fibras motoras. Ok. Esto es una mezcla de configuración externa y un poquito de nervio espinal. Primero, el nervio espinal, o sea, estamos viendo la B. El nervio espinal, el surco posterolateral, lo identifico, sí, es este, surco posterolateral, aunque acá está, surco posterolateral, ¿sí? Es este de este lado y este es de este lado. Dice, representa el punto de entrada de las fibras motoras. Esto es incorrecto. Ya por el nombre, ustedes tendrían que saber que es posterior ese surco. La raíz que ingresa por este surco va a ser la sensitiva, no la fibra motora. ¿Ok? ¿Existe un surco posterolateral? Sí, pero esto representa al ingreso de la fibra sensitiva. Bien. Después Jackson me puso la intumescencia, todos pusieron la C. Bien, y después posee 7 raíces cervicales, sí. ¿Cuál es la diferencia entre las raíces y las vértebras? O sea, vamos a ponernos acá nuevamente. ¿Cuál es la diferencia que yo puedo decir? ¿Tengo 7 vértebras? Claro. Ahora, ¿tengo 7 segmentos medulares? No, tengo 8, que corresponde cada uno de esos segmentos a las raíces que van a formar el nervio espinal. Entonces tengo 8 nervios espinales, 8 segmentos y 7 vértebras cervicales. ¿Posee 7 raíces cervicales? No, porque esos 8 nervios espinales van a tener 8 raíces cervicales, que en definitiva no son 8, está mal escrito esto, serían 16 porque son, inclusive sería el doble, serían 32, porque tenemos de un lado y del otro. O sea, de acá tengo 7 raíces cervicales, no, tengo cualquier cuenta dice. Ah, no, sí, claro, son 8. Son 8 raíces cervicales de un lado, o sea que son 16 por lado. 6, 8 dorsales y 8 ventrales. ¿Me explico? O sea que son 16. Y del otro lado son 16, o sea serían 32 raíces cervicales. Pero nada, está mal, esto es incorrecto. Y eso, bueno, tiene una estructura cilíndrica cuyo diámetro es constante en toda su extensión. Esta se contradice con la C, ¿sí? Porque no tiene todo el diámetro, el mismo diámetro siempre. ¿Cómo me van a preguntar esto? Como decime, hablame de las características particulares de las vértebras cervicales. Bueno, de los segmentos cervicales de la médula espinal. Bueno, son 8 segmentos, son 7 vértebras, forman 8 nervios espinales y contienen a una de las intumescencias que se llama cervical. Por ejemplo, yo diría eso, ¿sí? Enfocándome en este choice, en un oral. En este caso, por ejemplo, háblame de configuración externa. Bueno, la médula espinal tiene una fisura media anterior, tiene un surco medio posterior y eso delimita la parte posterior, ventral o dorsal o posterior anterior. Después, desde posterior, tenemos un cordón posterior que va desde el surco medio posterior hasta el surco posterolateral, delimitando así lo que nosotros llamamos cordón posterior. Hacia ventral y lateralmente tenemos el cordón lateral, que se suele unir, que no hay un punto de diferenciación con el cordón anterior, por eso algunos autores le hablan de cordón anterolateral, y internamente tenemos sustancia gris. Todo eso sería la configuración externa, así facilito. Muy bien. Y me nombraste 3 surcos. ¿Qué estructuras o qué cosas se encuentran en esos surcos? Bueno, en el surco posterolateral va a ser el punto de ingreso de las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales. En el surco o la fisura media anterior o surco medio anterior voy a encontrar principalmente en la mayor parte de la médula espinal la arteria cerebral anterior, la arteria espinal anterior, y después tenemos el surco medio posterior que no tiene una estructura característica sino un tabique que se proyecta en dirección a la sustancia nigra y que a diferencia de la anterior
o sea, de la fisura media anterior, no tenemos una comisura blanca anterior. O sea que en la parte profunda de la fisura media anterior tenemos comisura blanca anterior y en el surco medio posterior no tenemos sino que un tabique que se va a llamar, como es la proyección de ese surco, se va a llamar surco medio posterior. Muy bien. ¿Y hay alguna diferencia que vos encuentres, Lío, entre la cervical en el cordón posterior? Vos me dijiste que el cordón anterolateral no tiene diferencias, o sea, no hay estructuras que lo marquen bien la división. Eso es relativamente correcto. Pero en el cordón posterior, ¿es solo cordón posterior o podés darte cuenta, hay alguna característica superficial o de configuración externa que pueda llegar a diferenciar algo del cordón posterior? Bueno, resulta, sí hay una característica. Cuando los segmentos son cervicales, quiere decir que vamos a tener el cordón posterior dividido en dos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el contenido de la región inferior del cuerpo, sino también se suma la parte superior, del miembro superior. Y cuando el miembro superior suma su contenido, tenemos otro fascículo o tracto que se llama grácil. Entonces tenemos el delgado, tenemos el delgado y el grácil. El grácil es medial, que contiene lo del miembro inferior, y el delgado es el lateral. Esto hace que en los segmentos cervicales, como el que estamos viendo en la imagen, se encuentre un tabique que me separa estos dos tractos. ¿Cómo se llama ese tabique y ese surco? Intermedio. O sea, si el surco se llama intermedio y es posterior, el tabique se va a llamar surco intermedio posterior. Bien, esto no lo voy a tener entonces en un segmento medular como de configuración externa en la parte inferior del cuerpo, no, porque ahí solamente tenemos el fascículo grácil. ¿Se entendió la diferencia que acabamos de marcar? Eso sería una conversación de oral que apunta a un 10, ¿sí? Que apunta a un 10, pero no estamos hablando de cosas que ustedes no sepan. Son cosas que hemos repetido en estos 5 días. Por una o por otra parte hemos repasado estos temas. ¿Alguna pregunta de lo que haya dicho hasta ahora? ¿No? Bien.